leyendo yo la historia de un hombre que se escapó de una cárcel en la Florida, parece que era como en la Florida central, y se escapó y se dio a la fuga, y le estaba persiguiendo las autoridades, y él estaba pasando por como el bosque, ¿no? Y él podía escuchar el sonido de los sabuesos, de esos perros que cazan a las personas y las encuentran, y le estaban persiguiendo a la distancia. Y él llegó a un lugar donde había una cerca muy alta. Él tenía que librarse de los que le perseguían, y esa cerca tenía arriba concertina, si conoce esa, como alambre de púas, pero peor, son como cuchillas, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues tengo que pasar esto. Entonces él se subió, se cortó, se rasgó, terminó bien sangriento, pero pudo pasar la cerca. Y pensaba, pues ya estaba libre, pero se da que se había escapado de la cárcel, pero acababa de entrar forzosamente en una prisión de alta seguridad. Y todas las sirenas empezaron a sonar, le capturaron y bueno, cruzó la cerca equivocada. Y a veces es así en nuestra vida, que las cosas nos van de mal en peor, ¿verdad? Tal vez en el caso de él, merecidamente, ¿verdad? Porque se escapa de la cárcel para terminar en la prisión sin querer, pero muchas veces inmerecidamente las cosas nos van de mal en peor. Y si no aprendemos a caminar con Dios en los momentos difíciles de la vida, no vamos a caminar con Dios. Porque la verdad es que los momentos difíciles abundan en la vida. Y más todavía para el cristiano. En el fuego se ve la calidad del metal, y en las tribulaciones se ve lo que hay en el corazón de una persona y en el corazón de uno que profesa ser cristiano. La tribulación purifica la fe verdadera y destruye la que no lo es. Escuché una cita que mandó un amigo, es del autor y pastor Tim Keller, pero dice: el sufrimiento es una de las principales razones por las que la gente cree y no cree en Dios, por las que algunos crecen y otros decrecen en carácter, y por las que Dios se hace menos real para algunos y más real para otros. Todo esto lo ocasiona el sufrimiento, la aflicción. La aflicción hace que algunos crean más en Dios, que Dios se haga más real para ellos y que crezcan en su fe. Y la misma cosa, el sufrimiento produce que otros pierdan la fe, no crecen, sino que van en la otra dirección, y Dios se hace más irreal. Porque ¿cómo Dios puede ser real si las cosas son así y si hay sufrimiento así? El sufrimiento. ¿Cómo responderás cuando el sufrimiento llega a tu vida? En esta serie queremos prepararte para esos momentos, porque esos momentos vienen en camino. Si no estás en medio de una prueba ahorita, vas en camino a una. Así es la vida. Y la verdad es que necesitas prepararte. Yo necesito prepararme para poder enfrentar esa prueba con Dios cuando llegue. Y que esa prueba produzca en ti lo que Dios tiene planeado para ti a través de ella. La serie se llama ¿Cómo caminar con Dios cuando? Y vamos a ver una serie de diferentes situaciones difíciles, por lo menos emocionalmente difíciles, y vamos a mirar las vidas de personas reales de la historia que pasaron por situaciones extremadamente difíciles, pero que en medio de ellas caminaron con Dios,
para aprender nosotros cómo vamos a poder hacer lo mismo cuando esas situaciones lleguen a la vida. Job, por ejemplo, vemos la historia de Job. Él sufrió pérdida inimaginable y enfermedad dolorosísima, y él caminó con Dios. ¿Cómo lo hizo? Vamos a aprender de él. Abraham tuvo que esperar décadas sin ver a Dios cumplir su promesa. Décadas. Y Dios no cumple lo que Dios ha dicho. ¿Qué hacemos cuando tenemos que esperar y esperar mucho tiempo y Dios no hace nada? Moisés enfrentó momentos de profunda y desesperante necesidad. ¿Cómo caminó con Dios con necesidades tan grandes y personas por las que él era responsable? Ana, una mujer, necesitaba un milagro del Señor. Ella anhelaba un hijo, pero ella no podía concebir. Y ella ahí llorando y clamando al Señor. ¿Cómo ella caminó con el Señor en medio de eso? Y David tuvo que vivir escondiéndose muchas veces. Gran parte de su vida escondiéndose porque le perseguían la vida durante años y años y años y años. Pero caminó con Dios. Hoy vamos a mirar a José, que aprendió a caminar con Dios cuando todo le iba de mal en peor. Y a veces la vida parece cuesta abajo, ¿verdad? Tomamos 2 pasos hacia adelante y luego son 3 hacia atrás. Solo salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor, ¿verdad? O sea, no podemos avanzar. Parece que todo nos sale mal. Recién arreglamos el auto con los últimos centavos que tenemos y sacando el auto nos lo chocan. Son las cosas que pasan. Por fin conseguimos el trabajo después de tanto tiempo de estar sin uno y quiebra la compañía. O sea, a veces las cosas nos van de mal en peor. Si has pasado por un tiempo así, o si lo estás pasando ahorita, o si tal vez toda tu vida ha parecido que las cosas van de mal en peor, te vas a identificar bastante con José. Porque para José la vida se ponía cada vez peor. Era el bisnieto de Abraham, el hijo penúltimo de Jacob, y José lo pasaba difícil desde el principio. Él era el preferido de papá y por lo tanto el menos preferido de sus hermanos. Él vivió aborrecido por sus hermanos toda su vida cuando iba creciendo. Ellos solamente le tenían odio, rencor y envidia. Y sus hermanos ni siquiera podían dirigirle una palabra apacible. Él vivió así. Entonces, si eso no es suficiente, pues José tiene un par de sueños. Solo para repasar brevemente la historia de José, por si algunos no saben qué es lo que le pasó a José. Para los demás será un breve repaso. Pero José tiene un par de sueños. Y en estos sueños, sus hermanos, su mamá y su papá, vienen y se postran ante él. Entonces él, pues inocente, comparte los sueños con sus hermanos, con sus papás, ¿verdad? ¿Qué impresión piensan ustedes que estos sueños van a tener para sus hermanos? Que le aborrecen, que le tienen envidia, que es el preferido de papá. Claro, eso les altera todavía más. Y llega un momento después cuando él va, su papá le manda a ir donde sus hermanos que están pastoreando el rebaño, y él va y los encuentra y los hermanos dicen: aquí viene ese soñador, estamos lejos de casa, esta es buena oportunidad. Y ellos deciden que lo van a matar. Ese es el odio con el que él está viviendo. Ellos quieren deshacerse de su hermano, tanto lo desprecia. Entonces uno de los hermanos interviene, deciden que no lo van a matar, lo arrojan en un pozo. Después
resulta de casualidad, la suerte de José, que ellos están en una ruta donde mercaderes pasan desde el oriente hasta Egipto para vender cosas. Solamente se da por casualidad que vienen ese día unos mercaderes y sus hermanos le venden como esclavo a estos y le llevan preso a Egipto. La suerte le va de mal en peor. Terrible en su casa, ahora vendido como esclavo, va a Egipto. Bueno, ahí cae en la casa de un oficial del gobierno y él está sirviendo. Parece que las cosas se están estabilizando un poco, ¿verdad? 2 pasos hacia adelante. Parece que las cosas van más o menos allá, lejos de casa, como esclavo, comprado por monedas de plata. Y la esposa de su jefe lo ve muy guapo. Y ella empieza a echarle ojo. Y ella le dice, ven, acuéstate conmigo. Y ella persiste y persiste y persiste. Él simplemente está tratando de salir adelante. Y esta señora no se detiene en esto. Y en una situación, ellos están solos en la casa. Ella le agarra la túnica y le dice, acuéstate conmigo. Y él está pensando, uy, esto sí me va a costar. Y él huye, dejando ahí en la mano de ella su ropa. Entonces ahora ella tiene una prenda para poder acusarle. Ella le acusa falsamente de que él quiso violarla. El jefe, que es un oficial del gobierno y tiene bastante poder, lo arroja a la prisión. Le va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Ahora está en la prisión. Y llegan unas personas del rey, unos siervos del rey ahí. Ellos tienen algunos sueños. Él les interpreta los sueños y dice, por favor, acuérdense de mí para que me saquen de este lugar, porque no he hecho nada, soy inocente. Mis hermanos me vendieron como esclavo para acá, después soy falsamente acusado y por eso estoy aquí en la cárcel. Entonces ellos se liberan, sus sueños como José los ha interpretado, se cumplen, pero no se acuerdan de José. Y pasan años más ahí podríamos decir, pudriéndose en la prisión. Le va de mal en peor y de mal en peor a José. Pero, si uno lee la historia de José, se nota que José durante todo este tiempo está caminando con Dios. Él sigue caminando con Dios. ¿Cómo José camina con Dios en medio de tantas cosas que le salen mal? Queremos mirar 3 secretos hoy día. Les quiero compartir. Te quiero compartir 3 secretos para sobresalir cuando las cosas te van de mal en peor. Vamos a mirar cómo José pudo caminar con Dios durante tantas situaciones. Primero vamos a mirar Génesis 39:9 y vamos a ver qué es este primer secreto de José. Génesis 39:9. Este es cuando la mujer le está obligando a acostarse con ella. Esta es la respuesta de José en Génesis 39:9. Dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Ahora, lo que tenemos que fijarnos es, después de ser aborrecido por sus hermanos, ellos le quieren asesinar. Ellos van a falsificar una historia para su papá de que él ha muerto
le arrojan la túnica, lo van a mojar en sangre de un animal y decir que un animal le mató a su papá. Una gran mentira. Le venden por monedas de plata como esclavo y ahora él termina en Egipto, lejos de casa. Pero él sigue creyendo que hay un Dios contra quien él no debe pecar. ¿Cómo es que José cree que hay un Dios que está permitiendo cosas así? José se aferra a su fe en Dios. Él no pierde la fe solamente porque las cosas malas están pasando, y ahí hay una gran lección para nosotros. ¿Por qué cuando las cosas van muy mal, los seres humanos tendemos a decir, pues ¿dónde está Dios? Esa es nuestra reacción natural muchas veces. ¿Dónde está Dios? Y parece que tenemos una idea de que si hay un Dios y si Dios está involucrado, todo debe siempre ir bien, todo debe ser color de rosas. Pues esa es la función de Dios, pues hacerme la vida fácil. Pero cuando miramos la Biblia, Dios no trabaja así. Dios no hace la vida color de rosas todo el tiempo para todas las personas que le siguen. De hecho, la Biblia dice que las personas que le siguen a Dios les complica la vida el servir a Dios de muchas maneras. Hasta dice que Dios les complica la vida a propósito, que esos son parte de sus planes. Y vamos a poder ver un poco por qué, pero Dios les complica la vida a las personas que le siguen a propósito. Pero eso no quiere decir que Él esté menos presente, ni menos en control, ni menos Dios. Solamente significa que sus planes no son los nuestros, que sus pensamientos no son los nuestros, que Él tiene metas más altas que nosotros. Nosotros estamos enfocados en nuestra comodidad y felicidad temporal en este momento, y Dios tiene cosas más grandes en mente. Pero vemos que a pesar de lo que pasó a José y lo que le seguía pasando, él se aferraba a su fe en Dios. Él mantenía la fe en Dios. Por ejemplo, cuando ya falsamente acusado, arrojado a la prisión en Génesis 48, cuando esos dos siervos del faraón llegan a la prisión y tienen los sueños, dice, los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. Y José responde de esta manera: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. Imagínense, este hombre todavía mantiene su fe en Dios. Él dice, Dios es el que puede dar la interpretación. Y él dice, ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? Él tiene una fe en Dios después de todo lo que le viene pasando. Una acusación falsa de un crimen bastante fuerte. Me imagino que le podrían dar pena capital por lo que supuestamente hizo, pero él todavía mantiene su fe en Dios. En el siguiente capítulo 41:16, él está ahora delante del faraón y él dice, faraón ahora ha tenido un sueño. Por fin se acuerdan de que José puede interpretar sueños, o más bien el Dios de José puede interpretar sueños. Llaman a José de la prisión y él está delante del mismo faraón de Egipto. Y dice José, no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Dios es el que le contestará al faraón. Y esto sigue. Podríamos seguir viendo versículos donde José habla de Dios, de un Dios que puede dar respuestas, de un Dios que está en control de los eventos de la historia. El sueño de Faraón va a revelar que vienen 7 años de prosperidad y luego 7 años de hambruna.
O sea, los sueños que Dios le ha dado al faraón predicen lo que va a ocurrir durante 14 años. Y José, delante del faraón, está diciendo, Dios va a cumplir lo que él le está diciendo. José cree en un Dios que está en control de los eventos de la historia. Ahora, este es el mismo José que fue arrojado en un pozo, que fue vendido como esclavo, que fue falsamente acusado y arrojado en la prisión durante años. Y él cree en un Dios que está en control de las circunstancias del mundo. Muchas veces las cosas malas que nos pasan a nosotros hacen que dudemos de que Dios está en control, o por lo menos en control de nuestra situación. De José aprendemos que cuando todo nos va de mal en peor, tenemos que aferrarnos a la fe en un Dios que está en control, que es bueno, que está con nosotros. Tenemos que aferrarnos a nuestra fe en Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, anda al faraón y dile que deje ir a mi pueblo. No sé si se acuerdan al principio de Éxodo, la historia de Moisés. ¿Qué es lo que pasa? Moisés obedece. Moisés se presenta delante del faraón. Moisés le dice, deja ir a mi pueblo. El faraón dice, ustedes son flojos. Ahora van a tener que hacer el mismo trabajo que hacían antes, porque el pueblo era pueblo esclavo. Van a tener que producir el mismo número de ladrillos, pero ahora no les vamos a dar la paja. Ustedes mismos tienen que ir y buscar la paja, porque están tan flojos que están pensando en locuras. Las cosas les van de mal en peor. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció a Dios. Dios le dijo a Moisés, anda y dile al faraón. Moisés va y le dice al faraón, las cosas van de mal en peor. ¿Dónde está Dios? Pues Dios está completamente en medio del asunto. Porque Dios está juntando todas las piezas como si fuera de ajedrez para hacer el evento más grande de la historia de su pueblo Israel. Las cosas se tienen que ir de mal en peor para que la obra y la liberación de Dios sea todavía más grande. Dios dice, yo me quiero manifestar en la vida de ustedes. Y si la situación no se pone difícil y hasta imposible y desesperante, no van a poder apreciar el poder que yo tengo para obrar a su favor. Entonces, cuando las cosas van de mal en peor, Dios muchas veces está preparando las circunstancias para poder obrar como Él quiere. Así fue en la casa de José, en el caso de José. La cosa es, cuando José estaba pasando por todas estas cosas, y cuando Moisés fue al faraón y el faraón dijo, tienen que producir lo mismo, pero no les vamos a proveer paja, ellos no saben lo que Dios va a hacer en el futuro. Lo único que ellos ven es que las cosas van de mal en peor. Pero tenemos que aferrarnos a nuestra fe en un Dios que es bueno, que es soberano, que está con nosotros, que está obrando y que obrará para nuestro bien. ¿Cómo sabemos que Dios va a obrar para nuestro bien? Pues Él dice, para los que hemos creído en su Hijo, Él obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Todas las cosas Dios las está obrando para tu bien. Entonces, cuando las cosas van de mal en peor, Dios está obrando para tu bien en eso. Él está preparando las circunstancias para poder realizar una liberación más grande, o Él te está preparando a ti
para poder usarte a ti más grandemente en el futuro. O está preparando las circunstancias o te está preparando a ti. O están haciendo ambas cosas a la vez. No quiero decir que Dios va... A veces las cosas van de mal en peor y en peor que peor. No estoy diciendo que Dios va a partir el mar rojo en tu situación, ni en mi situación. A veces Dios está preparándonos a nosotros. Y no va a haber una gran liberación. Va a haber un gran desarrollo, un gran aprendizaje de nuestra parte, de que vamos a aprender que Dios es fiel hasta cuando las cosas nos van mal. Que Dios es confiable hasta cuando no podemos ver lo que Él está queriendo hacer. Pero de que Dios está obrando para tu bien es una garantía y una promesa de Dios. Si tú conoces a Dios por medio de su Hijo Jesús, Dios está obrando todas las cosas para tu bien. Entonces lo primero que tienes que hacer es aferrarte a tu fe en Dios. Aferrarte a tu fe en Dios. El segundo secreto te ayuda con el primero. El segundo secreto es cuando las cosas están yendo de mal en peor, busca las bendiciones de Dios a tu alrededor. Porque muchas veces, aunque las cosas vayan de mal en peor, podrían estar mucho peor de lo que están. Y hay bendiciones de Dios y provisiones de Dios y protecciones de Dios hasta en eso que tú llamas y que yo llamo peor. Por ejemplo, en el caso de José, yo creo que esto fue algo que le ayudó por el camino. Si miramos en Génesis 39 del 2 al 5, vemos en medio de las pruebas de José la bendición de Dios y su presencia con José. Génesis 39, 2 dice, ahora bien, el Señor estaba con José cuando le venden como esclavo, cuando él anda con estos mercaderes extranjeros y es vendido. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José. La bendición de Dios es tan aparente en medio de este peor que está viviendo José, que hasta su patrón se da cuenta que Dios, un Dios en quien él no creía, bendice a este hombre. Dice, y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar, su jefe, y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Entonces, cuando las cosas te van de mal en peor, mira alrededor, porque de repente vas a ver evidencias de la bendición de Dios proveyendo por ti en medio de ese peor que estás viviendo. Así fue con José. Dios bendijo todo lo que tenía. Un poco más abajo, después de ser falsamente acusado y arrojado a la prisión, dice Génesis 39, 21, que aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza de la guardia de la cárcel
el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, la guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Entonces, José, las cosas le están yendo muy mal, pero a la vez las cosas le están yendo muy bien. Es como, vamos a decir, arreglaste tu auto con los últimos centavos que tenías y sacándolo te lo chocan. Y por alguna razón extraña tienes un reembolso de algo que habías pagado y Dios empieza a obrar y Dios empieza a proveer. O sea, las cosas están yendo mal, pero a la vez puedes ver que hay bendiciones de Dios también. Y eso te debe asegurar de que Dios está contigo. Porque Dios está con nosotros no solo cuando las cosas nos van bien, sino también cuando las cosas nos van mal. Y cuando las cosas nos van de mal, en peor, Dios está obrando. Y si buscamos la bendición de Dios, eso nos va a ayudar a aferrarnos a nuestra fe. El tercer secreto es que mejores tu resistencia. Mejores tu resistencia. Nos dice Santiago, Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Él nos dice, hablando de que Dios tiene propósito en las pruebas, él dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. O sea, Santiago dice: considérense dichosos cuando las cosas les van de mal en peor. ¿Por qué? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La constancia bíblica se traduce también perseverancia, resistencia, antiguamente paciencia. Es como en una carrera larga o en una situación difícil poder aguantar durante mucho tiempo. Y Santiago dice: la manera de desarrollar resistencia espiritual es pasando por pruebas. Entonces, cuando Dios les lleva por pruebas, considérense dichosos, o sea, considérenlo gozoso de que Dios está obrando en sus vidas, porque Dios está produciendo en ustedes resistencia. Les está haciendo más fuertes, más resistentes, más útiles en sus manos espiritualmente. Dios nos está desarrollando. Entonces, en el caso de José, vemos su resistencia en Génesis 39, versículos del 6 al 9, cuando esta señora le está dando esta invitación. Dice, como hemos leído, en el versículo 6 dice: por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo lo que me ha confiado, todo me lo ha confiado a mí. Y como ya hemos leído, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Él no me ha negado nada, pero ¿cómo voy a pecar contra Dios? Entonces José resiste. Eso ya es grande. José resiste. Pero la mujer no se detiene. Es muy determinada. Como nos dice Proverbios, que son las esposas que están buscando hacer caer a otros. Y dice en el versículo 10:
Y por más que ella lo acosaba día tras día, este es un joven lejos de casa, no tiene que rendir cuentas a nadie a su alrededor. Ella le está ofreciendo algo en secreto, día tras día, tras día, tras día, tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía. José se mantuvo firme en su rechazo. O sea, resistir una vez es bastante, pero ella persistentemente le está presentando esta tentación. Y él sigue desarrollando su resistencia. Es como una carrera cuando ya no tienes muchas fuerzas, pero vas a correr un poquito más. Los atletas cuando entrenan tienen que empujar un poquito más y un poquito más y un poquito más. ¿Por qué? Porque así se desarrolla la resistencia para la carrera. Y Dios le está permitiendo a José mejorar su resistencia. Y él sigue resistiendo. Versículo 11, un día en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Él dice: esto me va a meter en problemas, pero no me importa. Y él sigue desarrollando su resistencia espiritual, su resistencia al pecado, y él huye. Termina en la prisión como resultado. Pero si él estaba pensando, pues esto me va a costar mucho, la verdad es que no le costó mucho. Porque la verdad es que le llevó al lugar donde él necesitaba estar, para que Dios en el momento indicado lo saque de esa cárcel a la presencia de Faraón. Él interpreta los sueños de Faraón y Faraón le ponga como el segundo en poder en todo el imperio egipcio, para poder salvar de la hambruna que venía a su familia. Todo lo que le estaba pasando a José era por un propósito. Dios iba a hacer una gran salvación a través de esto. Entonces, de la vida de José aprendemos que cuando las cosas nos van de mal en peor, tenemos que aferrarnos a nuestra fe en un Dios bueno, soberano y que nos acompaña. Lo que nos va a ayudar en eso es estar buscando su bendición a nuestro alrededor, porque si miramos con cuidado vamos a ver que con todo lo malo que nos está yendo, no es tan malo como podría ser, y vemos muestras de la presencia y la obra de Dios a nuestro alrededor. Y por último, mejorar la resistencia, porque eso es lo que Santiago dice, que a través de las pruebas Dios quiere que mejoremos nuestra resistencia en las pruebas. Entonces, vamos a tomar un momento para orar y pedir que Dios nos ayude con esto, y luego vamos a pasar a otro momento de recordar lo que Jesús hizo por nosotros a través de la Santa Cena. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por el ejemplo de José, de su fe. Señor, sabemos que el héroe de esta historia, como de todas las historias que vamos a ver, eres tú, no es José. Eres tú el que estabas obrando todas esas cosas. José simplemente seguía confiando en ti, que eres el héroe. Señor, ayúdanos a aprender del ejemplo de José, de que sí podemos mantener la fe, de que sí podemos mantenernos fieles en los momentos cuando todo parece ir de mal en peor. Ayúdanos a aferrarnos a nuestra fe en ti, a buscar tu bendición a nuestro alrededor y a mejorar nuestra resistencia a través de las cosas difíciles que nos están sobreviniendo.
Señor, porque tú estás con nosotros en medio y estás obrando todo para nuestro bien. Señor, gracias te damos. Acompáñanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.